Queridos amigos, mil gracias por acompañarnos nuevamente en el misterio de hoy, explorando el libro de los Beren. Ya hemos llegado a la página 353 en este viaje y hoy toca el turno a la fundación de Iripayo, hoy llamado Ripoll. Fue uno de los lugares que pude conocer cuando fui a conocer al señor Michel allá a San Juan de las Abadesas, y por un asunto que tenía el señor Michel que solucionar, se dio también que pudiéramos parar un poco en esta ciudad pequeña. Y cierto es que de todos los lugares fueron tal vez los menos hospitalarios. Dice aquí, tras la toma de Ruberegad y Berceleón por el ejército payo, el mando del mismo fue confiado al general Epainímides, con la misión de borrar del mapa el reino de Ausetania. Es decir, la expansión paya todavía continuaba. Es en este momento cuando acontece la leyenda del Verón de Amartelle, hoy Centellas, el cual logró aniquilar completamente a 8 batallones payos. Pasados unos cuantos años, el general Payo recibe la orden de avanzar nuevamente hacia el norte, pues el padre Paramenio le hace saber cómo el Verón de Amartelle acaba de morir súbitamente. Las gentes creen que una de sus jóvenes esposas lo envenenó en el curso de una gran fiesta. Los payos consiguen entonces conquistar las tierras de sus herederos. Y bueno, pues nos habla de todo este periodo de conquista que pasaron acá. Y dice Eleazar que aquí comenta algo. Quizá fuese él quien construyera por primera vez su nido de águila, o sea, el pariapay que le llamaban. En el actual emplazamiento del castillo de Centellas, ahora en ruinas, porque éste debió, como todo, ser reformado una y otra vez en el correr de los siglos, para posteriores utilizaciones. He podido constatar que aún existen en la base de algunas de sus murallas piedras troyanas y antetroyanas. También me parece haber visto por los alrededores unas tumbas, no teniendo el aspecto de haber sido violadas. El azar tenía esta visión para poder encontrar estos lugares porque él ya sabía los sistemas payos para poder ocultar las tumbas. Entonces cuando él iba a lugares, él se ocupaba de buscarlas también con estos conocimientos que él ya tenía. El general Epanímide siguió avanzando hacia el norte, luchando con mucha dificultad contra los tanis, cuyos combatientes muy bravos, muy resistentes al calor y al frío, sabían estar días y días luchando casi sin descanso alguno. Eran gentes de alta estatura y las mujeres casi tan fuertes como los hombres. Me preguntaba quiénes eran esos tanis, pero ahora me doy cuenta. Este nombre es el resultado de la pronunciación de los payos que vocalizaban A en vez de O en la mayor parte de los casos. Sin lugar a dudas deben ser los tonis, nombre que quiere decir es buena torre o es buen fuerte, sea los habitantes del actual pueblo de Tona y de las casas de campo de los alrededores. Bueno, también saludos a Tony, aprovechando. Saludos, amigo. Por fin, cuando el ejército payo comprendió 26 batallones, llega ante las murallas de Auso o de Vic, de donde era, recordemos que de aquí más adelante vendría la reina Julia, esposa del rey Dardonos. Estos acontecimientos son mucho antes de esto que estoy contando del rey Dardonos. O sea, primero la fundación de Iripayo fue mucho antes. Tras un feroz asedio de casi 2 años y de constantes asaltos con ingenios militares, los payos logran tomar la plaza. Mas el general Epanímides no pudo saborear a tiempo la victoria, antes murió de un flechazo atravesándole el pecho. Según decían, las flechas de los Ausetán eran fabricadas con el mejor hierro de los Pirineos. La casa del rey fue saqueada y la familia real asesinada, según el sistema de los payos, quienes odiaban la aristocracia de nacimiento, pues ésta provenía en línea recta de los hijos de Dios y de María. Es por eso que también corrientes como la de Lenin y otras han puesto este odio desmedido en contra de la realeza. Y cierto es que también a nosotros nos han enseñado a odiar a los reyes y a todas esas estirpes porque los que han ocupado el poder, que no son precisamente los que deberían, nos han tratado muy mal. Así que se nos ha enseñado también por muchos siglos a detestar a los reyes y a verles mal. Yo incluso recuerdo que antes de saber la historia real de la humanidad, veía a los romanos no con malos ojos, pero se me hacían unas gentes tan ajenas a los problemas que enfrentamos nosotros como ciudadanos de a pie. Y ahora entiendo que era todo lo contrario. El zar Nicolás incluso puso la seguridad social y muchas otras mejoras en la vida de los trabajadores. Así que si vemos a mal a los reyes es porque ciertamente los que están ahí reinando han actuado mal y no son precisamente los que deberían estar en ese lugar. Así que bueno.
Vamos a volver acá. Los payos cambiaron el nombre de la ciudad y la llamaron Pauso, y sus habitantes Pausonís o Pausonías. Esto fue en el 5448 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 2050 años aproximadamente antes de Troya. Después de esta muy difícil victoria, los payos continuaron su avance hacia el norte, a lo largo de un río. Dice Eleazar, no sé si fueron ellos o mucho más tarde los sardes que lo llamaron Ter, es decir, nuestro. Es el río Ter que actualmente corre todavía por San Juan de las Abadesas en un caudal ya muy reducido, pero que aún tuve oportunidad de ver. Dice aquí, y fundaron una ciudad en el lugar situado en la confluencia de dos ríos, donde no existía ninguna población ni enemigo a la vista, y la llamaron Iripayo, ciudad de los payos, o Irripoy, en el 5447 a.C. Paramenio, volviendo a dirigir las tropas payas, establece en esta nueva ciudad del imperio a los más antiguos soldados panises, por ser los de mayor confianza y pertenecer a su tribu. Igualmente asienta en ella a toda una colonia china procedente de Barcay. Los payos consideran a Iripayo como una capitanía militar. Querían ejercer el control de las tierras más altas de la región, las cuales en los mapas actuales está enclavada al oeste de la provincia de Gerona, es decir, entre San Quirico, Nuria, el Collado de Cubet y la Sierra de Cádiz. También he de decir aquí que pude visitar Gerona y pude ver en una de las librerías que está ahí cómo se exhibe este libro de los Bere en una estantería. Y fue un sentimiento maravilloso estar ahí con el mismísimo Michel Rodellas, viendo cómo este libro que Alexandre Eleazar tomó tanto tiempo de su vida para poder hacerlo a nuestro alcance, estaba ahí expuesto para que cualquiera que quisiera lo pudiera adquirir. Y en un lugar tan significativo, porque este lugar de Gerona también es muy apreciado por los cabalistas y por los judíos en general, ya que de aquí se dice que saldrá mucho conocimiento que el pueblo de Israel pues recibirá. Así que de alguna manera esto se ha cumplido al ver estos libros de los Bere vendiéndose ahí en Gerona. Y quiero dejar constancia de esto porque fue una experiencia de viaje y entiendo que para algunas personas será vital este dato también en su búsqueda de la verdad y en entender qué es exactamente este libro. Así que bueno, vamos de nuevo aquí. También he de decir que visité Nuria, está ahí en el video del viaje a Nuria y camino a la entrevista. Y Nuria es este lugar que se puede ver entre las montañas, donde está este lago y estas montañas que parecen tocar el cielo. Fue una experiencia muy, muy hermosa poder ir ahí a este lugar, conocerlo, es un lugar bellísimo y sobre todo acompañado del señor Michel, que fue realmente una experiencia interesante y una de las cosas curiosas que recuerdo es que montamos una pequeña lancha para estar ahí en el lago y por más que yo hice por tomar el control de la lancha y poder remar, no pude hacerlo, o sea, no pude conducir la barca. Entonces el señor Michel pues me pidió que le dejara el mando de los remos y él sí pudo hacerlo y lo pudo hacer con una facilidad que me impresionó. Y fue bonito estar ahí en este momento, poder platicar con él y mirarle, porque muchas veces cuando yo le miraba venía mucho a mi mente el rostro de Eleazar. Era como mirar a Eleazar muchas veces. Y bueno, vamos a continuar con esta lectura. Por tal razón, más tarde la ciudad fue apodada Iripollo, es decir, ciudad de los pollos. Estos pollos eran los militares payos, así llamados debido a la cresta de pelos rojos llevada encima de sus cascos en forma de picos de aves, asemejándose aquella a la de esas aves macho que por estar siempre pollando, es decir, hoy follando, fueron llamados pollos o pollos, con Y. Posteriormente, al recibir dichas aves el nombre de gallos, la denominación de pollos recayó sobre las aves jóvenes, recordando la juventud belicosa y presumida de los infantes payos. Los pollos formaban un cuerpo de élite de mucha disciplina, siendo casi todos de raza panís,
Para que el lector se dé cuenta de las características de esta raza, diré que los japoneses actuales pertenecen a ella y bastante numerosos se pueden ver todavía en España. O sea, es muy parecido al japonés actual con ese nivel de disciplina que manejan. Más al oeste, los payos crearon una gran provincia llamada Payaretsi o Payaretzán, hogar de los payos sepultados u hogar de los payos yacientes, siendo entregada en propiedad exclusiva a los cures. Durante el tiempo payén, estas denominaciones fueron cambiadas por payar o payares, territorio de los payos o es territorio de los payos. Los payos formaban un cuerpo de élite de mucha disciplina. Estaba totalmente prohibido a las demás gentes penetrar en esas montañas sin su permiso. Los cures hicieron construir para los pares, mendones y paraones los más grandes sepulcros de toda la existencia del imperio payo, los cuales superaron y con mucho en tamaño, riquezas y bellezas las grandes pirámides de Egipato. Es decir, en España debe de haber pirámides mucho más grandes de las que ahora están en Egipto y la riqueza que se encuentra en ellas debe de ser mucho mayor. Nos habla Eleazar también en otros episodios que ellos no pudieron recuperar de alguna manera todo el oro porque las ubicaciones de esos emplazamientos se iba perdiendo a veces en conflictos militares. Dice aquí. En dicho lugar quedó emplazado el mayor sepulcro de todos los tiempos de esta tierra, o sea, el mayor sepulcro de todos los tiempos de esta tierra. Hablaré del mismo en otra ocasión. Entonces, pues, nos quedaremos esperando. Tales informaciones no deberían figurar en este libro, puesto que trata sobre los Bere, pero como el relato de la leyenda de Baneítu me llevó hasta San Baudillo de Llobregat, quise decir algo más sobre la trayectoria de los payos hasta alcanzar los Pirineos. O sea, Eleazar hace sus investigaciones de campo también, yendo a los lugares que él encontraba que eran importantes. La marcha de las tropas payas queda marcada por los nombres de estas poblaciones: Iripayeta, hoy Ripollet; Palinia, hoy Polinia; Parets, hoy llamado igual; Palu, hoy escrito igual Palú; Amoya, hoy llamado Moyá; Palmerol, es decir, Palmerola; Iripayo, Ripoll; Parecer, Ribas de Freser; Campayas, Campellas; y Caralpas, hoy Caralps, Alfa, etc., para no citar muchos otros lugares. Es decir, Eleazar nos deja aquí otras pruebas de cómo los nombres de los lugares, no recuerdo el término exacto, dejan ver que fueron poblaciones payas en un momento y aún conservan muchos de sus nombres actuales. También pude conocer ahí gente de Ribes de Freser y puedo notar como todavía estas gentes, por ejemplo, de ahí son distintas. Recuerdo un habitante de ahí que cuando yo estaba contando en Johnny's un día por la noche acerca de la razón de visitar ese lugar y de mis investigaciones, pues yo comentaba acerca de la estatua que ellos llaman el Conde Arnau, el Conde Arnau. Y yo les contaba que esta era en realidad pues la estatua del rey Dardonos. Y ellos me comentaban que, bueno, pues esto nunca lo habían escuchado, pero en especial este joven de Ribes de Freser, hablando en catalán, se rió de mí y le dijo a uno de sus amigos, este dice que el conde Arnau es un rey mago. Así que bueno, me impresionó y me dio un poco de tristeza, estando tan cerca y tan lejos de esos lugares que las poblaciones de ahí no tengan ni idea de cuál es la historia real atrás de todo esto. Y sobre todo que la desprecian. Bueno, vamos aquí de nuevo. También quería decir lo siguiente: para los payos lo más importante de la conquista de esas tierras norteñas era que por primera vez en su existencia el imperio iba a disponer de varios yacimientos de mineral de hierro, y en Iripayo se inició entonces la fundación del citado mineral. He de decir que también por esas tierras abunda mucho este material, y me he traído, de hecho como recuerdo, una de estas piedras de este lugar. La guardo con mucho cariño, de ahí de Nuria. Cerca, el antiquísimo pueblo de Ugase daría la huella necesaria. Un segundo, ¿eh? Bueno, vamos a saltar esta parte.
es realmente una explicación de varios términos y, y bueno, vamos a regresar aquí. Ahora las paleches, es decir, las flechas, las espadas, los escudos de Eripayo conseguirían fama en los campos de batalla, luchando beripayos exclusivamente con armas de hierro y de acero. Aquí vemos que en aquel entonces ya existía el acero, aunque la historia convencional nos dice que no es así. Cierto es que hay ahora espadas que se han encontrado de este material que no corresponden con la datación oficial, aunque nosotros ya sabemos por qué. Los historiadores aficionados que encasillaron esta humanidad en edades de la piedra, de bronce y de hierro pueden tomar buena nota. Para los payos la edad de bronce acabó en Iripayo, hace aproximadamente 7430 años. Del otro lado de los Pirineos, uno de los pare acompañando a Paramenio se adjudica todo el actual departamento francés de Ariège, parte del Laude y de los Pirineos orientales y llama a este territorio Pariegui, lugar del Pare, hoy Ariège. En fin, para cada uno de los nombres de lugares citado, quizá hubo una dura batalla en las proximidades, para las poblaciones sitiadas en un genocidio horrendo. De vez en cuando surge un hecho extraordinario. Será comentado ante las puertas de las casas, en las pequeñas aldeas, bajo forma de leyenda. Quizá unas bellas layas subsistirían durante muchos siglos en los labios de los Bere. Llorarán a los muertos, a los mártires y a las tierras perdidas. Layas que las chicas jóvenes, únicas supervivientes tras la ocupación paya, cantarán en un principio a sus hijos pequeños y bastardos, en las largas veladas de los duros inviernos, cuando los payos están aletargados frente a la chimenea. Las mujeres Bere seguirán cantando en voz baja, muy baja, igual que el murmullo del agua cayendo del cántaro roto, para evitar que el pare pueda oírlas. Esas layas conservarían vivo el espíritu de lucha de los Bere durante la larga noche de la ocupación paya, hasta que aparezca un día el dios de los hombres de esta tierra. Dice Eleazar, las layas o layas eran casi siempre cánticos de amargura, de tristeza, de mucha pena, haciendo brotar lágrimas a quien las oyera. Cuando más se lloraba, más apreciada era la laya y considerado el layero. Aquí he de decir que esta costumbre todavía se conserva en el Islam. Por ejemplo, cuando lloran para Ali, se considera que mientras más lloras cuando cuentas el relato del martirio de Ali, es mejor. Ahora los payos quieren aniquilar la raza de los rubios de ojos azules, la maldita raza blanca, la cual quiso adueñarse de esa tierra cuando ellos ya la habían sometido y poblado aquí y allá, de sus huestes cobrizas y amarillas y luego negruzcas. Poco les importaban las amenazas de Dios Todopoderoso. Su tremenda venganza sería para dentro de 7400 años. Ya tendrían tiempo para volver a ocupar el globo terrestre y destruir la fe en Dios que pudieran tener los humanos de las generaciones de entonces. Tras haber alcanzado la cadena de altas montañas, la cual por razones geográficas denominaban Península Catelun, es decir, cadena del límite de la península, el imperio payo se ha disparado hacia las tierras de Burie, es decir, del norte. Todavía se conserva este término, por ejemplo, en Bereas, que se supone que es el viento del norte. Seguirán su camino hasta llegar por fin a un lago. Lo llamarían Paipus, el lago de los payos. Casi construyeron su Europa soñada desde el golpe, es decir, una gran colonia formada exclusivamente por tierras usurpadas a los Bere, con el mayor propósito de degenerarlos, asentando definitivamente su hegemonía sobre la humanidad resultante. Llamaron Europa solamente a las tierras situadas al norte de los Pirineos y esta denominación quería decir propiedad creada por Pa. En cambio, las tierras al sur de los Pirineos fueron llamadas península. Para llegar al fatídico lago Paipus tardaría 1700 años a partir de la fundación de Eripayo. 17 siglos de continuas batallas, de genocidios espantosos y de un sinfín de felonías, de traiciones y de trampas, algunas parecidas a la sufrida por el pobre e inocentón rey Banaquete. Hasta que un día Dios apareció para realizar plenamente su segunda vida, y entonces, muy a pesar suyo, los pares y otros payos no tuvieron más remedio que recorrer el mismo camino, pero al revés, o sea, es decir, en retirada. Camino que si a la ida, desde su salida de Caide les había costado 6000 años de luchas con quizá unos 500.000 muertos, a la vuelta lo recorrerían tan solo en 13 años, dejando sobre las antiguas tierras de los Bere a unos 2 millones de combatientes entre muertos y prisioneros,
según las explicaciones dadas por el gran historiador Moisés. Los Pare únicamente hablaban de 1 millón de pérdidas en el campo de Troya, al mismo momento de la rendición, pero como si fueran hechos prisioneros. Es decir, aceptaban haber tenido 1 millón de combatientes en su campo en el tan nefasto para ellos día de la derrota de Troya, pero no quieren dar cantidades exactas sobre sus bajas durante toda la guerra, aunque admiten fueron muy elevadas por culpa del frío, claro. Dicen que las cifras citadas por Moisés son muy exageradas, tachándolo de perfecto embustero. Posiblemente las bajas totales de los payos, debidas a las batallas de Europa, de Troya y Catucama, y también durante los largos transportes por mar y por tierra, a causa de las enfermedades, los palos, los malos tratos, el hambre y el intenso frío, sobrepasaron los 2 millones de muertos. Y bueno, hemos terminado este capítulo y hoy llegamos al Principado de Tarteose, también un relato muy interesante y vemos, bueno, cómo en mayor o menor medida la ciudadanía de ya los mestizos pues se iba enfrentando con los payos. Y finalmente pues llegó este fatídico día de la llegada de Alexandre para los payos, ocasionándoles estas bajas y la retirada de estas tierras que antes ocuparon pues a sangre y daga. Sin más, mil gracias por habernos acompañado en este video. Nos vemos pronto para otro episodio de Explorando el Libro de los Bere. Y gracias por sus likes, comentarios, suscripciones y por todo el apoyo. También ya se va a terminar la actividad de febrero acerca de responder las dudas por la línea aparte. Agradezco igual a las personas que se sumaron y bueno, cierto es que a diferencia de la convocatoria para la actividad de marzo, esta tuvo bastante afluencia. Cierto es que sí tuve ahí bastantes gentes interesadas y pude responderles bastantes preguntas y comentar asuntos al respecto del estudio de Eleazar y de experiencias de sus propias vidas, lo cual pues me dio bastantes experiencias valiosas, nueva información que investigar y les agradezco mucho por haber participado en esta actividad. En estos días decidiré si la reanudamos y lanzamos una segunda edición de esta actividad, que básicamente consiste en darles una línea para que podamos estar en contacto y resolver las preguntas que puedan tener acerca de la obra de Alexandre Eleazar con la información que tengo a mano, o en dado caso, si no la tengo, poderla conseguir para responder estas preguntas. Sin más, muchas gracias por habernos acompañado. Ya vamos en camino al episodio 70 en un rato. Y así llegaremos un día hasta el episodio 120. Ha sido un placer compartir con ustedes estos episodios y nos vemos mañana para otro episodio de Explorando el Libro.